Bienvenidos, en este video pues voy a tratar de explicarles de manera concisa cómo se trabaja entonces la respuesta natural forzada y la respuesta total del sistema. De la respuesta natural pues nosotros ya habíamos hecho algunos avances en clase. Habíamos dicho que la respuesta natural pues se determina en ausencia de fuentes de energía externa. Y en ese orden de ideas, pues lo que nosotros asumíamos era que el circuito de RC, de resistor y capacitor, como lo vemos acá, pues había tenido un momento en el que el capacitor se había cargado por completo, pues para después retirarle la fuente y en ausencia de ella, pues examinar qué le pasaba al circuito o cómo éste reaccionaba de manera natural. También habíamos dicho que esto era lo que tenía sentido, puesto que si nosotros analizamos un circuito que está sin energía, pues no va a pasar de estar apagado y sin funcionamiento. Mientras que aquí nosotros notábamos que este voltaje que ya tenía el capacitor, pues iba a sufrir una descarga, que lo vimos la clase pasada. Entonces, para resumir, nosotros partimos de un circuito RC donde hicimos una determinación de las corrientes del resistor y el capacitor, una por ley de Ohm, que es corriente igual a voltaje sobre resistencia, y para el capacitor su propia fórmula de la corriente, que es la capacitancia por la derivada del voltaje sobre dt. Luego hicimos una ley de corrientes de Kirchhoff en un nodo que definimos en la parte superior, diciendo que la suma de estas dos corrientes debía ser igual a cero. Sustituyendo las fórmulas, llegamos a una ecuación diferencial ordinaria homogénea. Homogénea pues porque estaba igualada a cero. Esta ecuación diferencial ordinaria homogénea se calcula o se desarrolla por separación de variables. Entonces nosotros lo que hacemos es este que está aquí sumando lo pasamos a restar y luego este que está multiplicando lo pasamos a dividir aquí y este que está dividiendo lo pasamos a multiplicar al otro lado y separamos las variables. Integramos en ambos lados, por un lado tenemos un logaritmo natural de v más la constante 1, por el otro lado pues tenemos la integral de dt, que es una t más una constante c2 y por lo que estaba aquí acompañando que era menos 1 sobre rc. Esto entonces después lo replanteamos, esta c que está sumando la pasamos a restar y decimos que la resta de ellas dos pues da una nueva constante que llamamos c. Después de tener ese planteamiento se aplica Euler en ambos costados pues para eliminar el logaritmo natural y que podamos despejar la v. Ya después con la v despejada pues la llamamos la respuesta natural, voltaje natural igual a la k multiplicado por Euler a la menos 1 sobre rc por t. ¿Por qué se perdió esta c? Pues porque es Euler a la c es una constante que nosotros llamamos k, que eso lo vimos en clase. Ya en la respuesta forzada se habla de que el circuito inicialmente puede estar apagado o con un voltaje que nosotros llamamos V sub 0, voltaje inicial. Y la respuesta forzada que se va a analizar en este ejemplo pues es la del escalón. ¿Qué es un escalón? Pues es como cuando nosotros prendemos un electrodoméstico, al prenderlo pues pasa de tener de pronto un voltaje inicial muy pequeño a tener un voltaje mayor con el que ya digamos tiene toda la funcionalidad. Entonces sería como activar un switch o como prender una lámpara, eso es un escalón. Son digamos situaciones muy parecidas a lo que proporciona este tipo de entrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar en el escalón? Que vamos a tener un voltaje bajo y un voltaje superior. Vamos a tener el mismo resistor, el mismo capacitor, pero una fuente que es esta, conectada al sistema, pues porque aquí en la respuesta forzada sí hay presencia de fuentes de energía externa. También vamos a tener un nodo en la parte de abajo que es el nodo de tierra, que lo llamamos ground o GND, y desde este nodo se pueden tomar medidas de voltajes en el circuito. Si yo desde este nodo mido a este punto que está aquí arriba, pues estoy midiendo realmente lo que está entregando el escalón. Si yo desde este nodo de referencia mido a este verde que está aquí, pues estaría midiendo lo que cae en el capacitor.
Ahora, si yo quiero determinar qué tanto voltaje cae en el resistor, pues simplemente a esto, que es lo que proporciona la fuente, le resto lo que cae en el capacitor y así puedo hallar el voltaje del resistor. Entonces, VR sería el voltaje del escalón BS menos el voltaje en el capacitor B sub C. Luego, por ley de Ohm, nosotros sabemos que VR es I sobre R. Y a su vez que I es igual a B R sobre R, es decir, el voltaje en el resistor sobre R. Y también que la I está determinada por una diferencial del voltaje en el capacitor en dt por C. Ya finalmente pues planteamos esta fórmula y despejamos o sustituimos BR, que lo tenemos aquí, que es la resta de estos dos, aquí. Y finalmente pues se configura con el intercambio de esta I por esta expresión del capacitor, se configura la ecuación diferencial ordinaria no homogénea. Este término que estaba restando pues pasa aquí a sumar y nos queda entonces la ecuación diferencial no homogénea porque ya no está igualada a cero. Entonces, esa ecuación diferencial de primer grado no homogénea la llevamos a la forma estándar, que significa que este término que acompaña a la derivada o a la máxima derivada debería desaparecer, y la única forma de desaparecer es coger cada uno de los tres términos que componen esta ecuación y dividirlo entre la c. Entonces aquí se divide entre c, aquí se divide entre c y aquí se divide entre c. En el primer término se cancelan las dos y después pues ya tenemos la ecuación en su forma estándar. Después de tenerla en la forma estándar, identificamos qué es lo que acompaña a la variable que no está derivada. En este caso el 1, que aquí está invisible, sobre el RC. Y con ese término que acabamos de identificar acá, se saca algo que se llama el factor integrante. ¿Cómo se saca el factor integrante? Como Euler elevado a la integral de 1 sobre RC, vuelvo y repito que lo sacamos de aquí, del que acompaña a la variable sin derivar, en dt, y pues la derivada, la integral de esto nos da simplemente una t arriba, Euler elevado a la t dividido entre RC. La integral pues va a soltar una constante, pero pues este factor integrante funciona con cualquier valor para la constante, entonces podemos decir que la constante vale 0 y con eso tenemos este término más sencillo. Luego el siguiente paso es multiplicar ese factor integrante μ que acabamos de sacar por la forma estándar que tenemos aquí arriba. Yo me tomé el trabajo de multiplicarlo aquí, aquí y acá, pero en la parte de la izquierda, en unas zonas las escribí con verde y en otras zonas con negro. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta que, por ejemplo, aquí está este derivado y aquí está sin derivar. Y que este que está aquí es la derivada de este otro. ¿Listo? Entonces lo que tenemos es, primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, y esa es la derivada de un producto. Entonces, como sabemos que este es el resultado de la derivada de un producto, pues lo podemos recoger dentro de la derivada de un producto. Entonces pusimos acá derivada en dt de Euler a la 1 sobre RCT por bt. Entonces, esta derivada de este producto aquí se puso en forma compacta. Es igual al resto de los términos que teníamos. Después, aplicando integrales en ambos costados, cancelamos la integral con la derivada, el diferencial con el diferencial, y por aquí nos queda una integral de estos términos. Entonces, por este costado simplemente nos quedó Euler a la 1 sobre RC por T por B sub C, y en este otro costado podemos sacar a un lado el RC y el BC, que se consideran constantes por el momento, y la integral de esta expresión es igual a 1 dividido entre lo que acompaña la t arriba en el exponente. Entonces aquí le pusimos el 1 y otro 1 para completar, y por acá por ley de extremos y medios pues este subiría a la parte del numerador y se cancelaría con este que está acá, por eso los cancelé inmediatamente. Y este de aquí, este término vuelve y se repite dentro de la integral y se le suma una constante. Entonces aquí vamos a considerar que la constante es igual a 0 porque de alguna manera podemos considerar que no había otro término además de
de que el circuito estuviera de pronto en un estado apagado inicialmente y por eso pues podemos considerarlo cero. Ya considerando la constante cero, pues nos damos cuenta que estos Eulers que se repiten al lado y lado, pues se cancelan y que la respuesta forzada del circuito realmente es llegar al escalón, es decir, adquirir el valor máximo del voltaje que está entrando. Y eso es lógico, porque pues si se le pone digamos unos 5 voltios como máximo, pues ese es el voltaje máximo al que va a llevar, al que podría llegar el capacitor a cargarse. Entonces ya finalmente pues la respuesta total sería la respuesta forzada, que ya la acabamos de calcular, más la respuesta natural. Entonces recordemos que la respuesta natural la teníamos por aquí encerradita, simplemente la llevamos, la fórmula que ella tiene, aquí a sumarla con la que acabamos de hallar, que es la respuesta forzada. Y finalmente para hallar esta constante, entonces simplemente decimos que en el instante cero, cuando t vale cero, pues el voltaje total valdría V sub cero, que sería el nivel bajo del escalón. Y la t pues vale cero, aquí tenemos entonces la t que teníamos aquí arriba, pues se vuelve cero. Este Euler a la 0 sobre RC pues se vuelve 1. Y este que está sumando pasa al otro lado a restar y pues ahí tenemos ya la constante y tenemos ya por fin el modelo de la respuesta total. Con ese modelo entonces ustedes van a hacer una simulación, espero pues que la explicación haya sido medianamente clara, igual vamos a discutir sobre ella en clase.